La primavera de 1954 llegó tímida a Bélgica, cargando aún el frío fantasma de una guerra que había terminado hacía menos de una década. En Bruselas, en la Place de la Chapelle, la Basílica Nacional del Sagrado Corazón, una construcción monumental de Art Deco que rivalizaba con la grandiosidad de la Catedral de San Pedro, se erguía como un testamento de fe en un continente que aún intentaba levantarse de los escombros morales y físicos. Era hacia allí donde, en la mañana del 17 de mayo, un miércoles aparentemente común, convergían miles de personas. No para un evento programado, sino movidas por un rumor subterráneo, un susurro que había recorrido barrios obreros, cafés y conventos. La pequeña Madonna de la Capilla de los Dolores, en el interior de la basílica, estaba llorando. La estatua en cuestión no era una obra maestra renacentista ni una figura barroca dramática. Era una imagen de piedra caliza, de unos 60 centímetros, de finales del siglo XIX, que representaba a Nuestra Señora con las manos en el pecho y los ojos vueltos al cielo, con una expresión de resignado dolor. Residía en un nicho lateral, casi ignorada por los guías turísticos, que preferían señalar los vitrales coloridos o la impresionante cúpula. Su devota más asidua era la hermana Bernadette, una monja octogenaria de la Orden de las Clarisas, que todos los días, a las 5 de la mañana, limpiaba el nicho con un paño de lino y rezaba allí el rosario. Fue ella quien, 3 días antes, había descubierto el fenómeno. Al arrodillarse en el frío amanecer del día 14, la lamparilla de aceite temblorosa reveló un brillo húmedo en los ojos de piedra de la Virgen. Pensando que era condensación, intentó limpiar con el paño. La humedad volvió. Al día siguiente, no eran solo brillos, eran líneas distintas, como si la piedra estuviera sudando lágrimas. Aterrorizada y extasiada, llamó al Padre Superior, el Monseñor Laurent Dubois, un hombre serio y desconfiado, marcado por la pérdida de 2 hermanos en la resistencia belga. Él observó, escéptico, tocó el líquido con la punta del dedo, examinó el nicho en busca de filtraciones. No había ninguna. Las lágrimas, límpidas y frías, fluían solo de la región de los ojos de la estatua. Ordenó sigilo, pero en una sacristía, los secretos son como humo, se escapan por todas las rendijas. En la mañana del día 17, el sigilo se había convertido en una marea humana. La noticia, filtrada por un sacristán que se lo había contado a su madre enferma, se había esparcido como un reguero de pólvora en una Europa aún hambrienta de señales, de redención, de un toque de lo trascendente tras la pesadilla de la guerra. Hacia allí convergieron no solo los devotos, veteranos con uniformes desvaídos y ojos vacíos, madres que habían perdido hijos en los campos de batalla o en los campos de concentración, obreros de las fábricas en reconstrucción, con las manos aún negras del carbón, refugiados polacos, italianos, judíos sobrevivientes, todos cargando el peso invisible pero palpable del dolor del siglo. Dentro de la basílica, el aire estaba cargado de un silencio eléctrico. La luz filtrada por los vitrales pintaba manchas de color sobre la multitud. La estatua había sido colocada, por orden del Monseñor Dubois, sobre un paño de terciopelo rojo en el altar mayor, elevada para que todos pudieran ver. La hermana Bernadette, pálida como la piedra de la Madonna, rezaba a su lado, los dedos entrelazados en el rosario como si fuera su última tabla de salvación. A las 11 en punto, precisamente en el momento en que el sol alcanzaba un vitral específico y proyectaba unas de luz dorada directamente sobre el altar, sucedió. No fue gradual. Fue como si se rompiera un dique. De las órbitas esculpidas de la Virgen, comenzaron a fluir, con un flujo constante y suave, lágrimas perfectamente formadas. No eran gotas dispersas. Eran 2 hilitos continuos, límpidos como el cristal, que descendían por las mejillas de piedra, caían sobre las manos esculpidas en el pecho y goteaban sobre el terciopelo rojo, donde formaban 2 pequeñas manchas oscuras y húmedas. Un suspiro colectivo, un "oh" arrancado a 15.000 gargantas, se alzó en la nave de la iglesia. Le siguió un silencio desgarrador, roto solo por el sonido casi imperceptible del líquido al gotear sobre la tela. Una señora anciana, vestida de negro, con un velo que le ocultaba el rostro marcado, cayó de rodillas y comenzó a sollozar,
un llanto contenido durante años que brotaba. Un veterano de guerra, duro como el acero, se quitó las gafas y se limpió los ojos con un pañuelo vasto. Los niños eran alzados sobre los hombros de sus padres, sus ojos inocentes siendo testigos de lo inexplicable. La ola de conmoción no se confinó al espacio sagrado. A la puerta de la basílica, una multitud aún mayor, que no había podido entrar, comenzó a agitarse. La noticia se pasó de boca en boca, en un murmullo que se transformó en clamor: «Ella pleure! La Vierge pleure! Ella llora! La Virgen llora!». Los periodistas, que hasta entonces habían tratado el asunto como superstición local, corrieron al lugar. Los fotógrafos lucharon por entrar, los flashes de sus bulbos de magnesio estallando como pequeños relámpagos en el ambiente sombrío, congelando en película la imagen de la estatua llorosa y los rostros incrédulos y conmovidos. El Monseñor Dubois, un hombre cuya fe había sido más sacudida por las cámaras de gas que por ningún argumento filosófico, subió al púlpito. Su voz, amplificada por el precario sistema de sonido, resonó en la basílica, grave y cargada de una emoción que él mismo no esperaba sentir. «Hermanos y hermanas», comenzó, con la voz quebrada. «¿Veis lo mismo que yo veo? Sois testigos del mismo misterio. No os diré que lo comprendo. No os diré que la ciencia lo explicará. Solo os digo esto: estamos en un continente que aún huele a pólvora y a cenizas. Que aún lleva las cicatrices del odio. Quizás estas lágrimas, quizás sean las lágrimas que nosotros, europeos, deberíamos haber llorado y no lloramos. Por nuestras culpas colectivas. Por nuestra indiferencia. Quizás la Madre de Cristo llore hoy por todos los hijos perdidos, de todos los lados, en esta tierra desgarrada». Sus palabras, pronunciadas en francés pero comprendidas en el corazón por los alemanes, polacos e italianos allí presentes, tocaron una herida abierta. La guerra no había sido solo un conflicto militar, había sido una ruptura de la civilización. Y allí, en ese llanto silencioso de piedra, muchos vieron a la vez un juicio y una absolución. El milagro, sin embargo, no fue solo emocional. Fenómenos inexplicables comenzaron a ser relatados entre la multitud, creando un tejido de pequeños prodigios que se entrelazaban con el grande. Un hombre alemán, Heinrich, que había perdido la vista en un bombardeo aéreo en Dresde, afirmó, al salir, que podía distinguir bultos y luces. Una joven polaca, Katarina, que sufría de un temblor nervioso incontrolable desde que fue liberada de un campo de trabajo, sintió una calma súbita y el temblor cesó. Un sacerdote italiano, Don Lorenzo, que estaba en crisis de fe desde la guerra, escribiría más tarde: «Vi las lágrimas de la madre, y por primera vez, comprendí que Dios no había abandonado a Europa. Solo se había callado, porque a veces el dolor es demasiado grande para las palabras». Y entonces, lloró. Las lágrimas duraron exactamente 33 minutos, un número que no pasó desapercibido para los teólogos. Luego, cesaron tan súbitamente como habían comenzado. La estatua permanecía húmeda, los surcos en las mejillas ahora oscurecidos por la humedad, pero el flujo se había detenido. Lo que siguió fue un frenesí mundial. La basílica se convirtió en el epicentro de una peregrinación masiva. El Vaticano, cauteloso como siempre, envió una comisión de expertos, teólogos, científicos, un escultor renombrado. La estatua fue examinada con rayos X, el líquido, analizado en un laboratorio. Los resultados fueron desconcertantes: la piedra era sólida, sin cavidades ni tubos. El líquido era agua pura, con un leve contenido de minerales compatible con el agua de lluvia, pero la estatua estaba en un interior seco, desde hacía años. No se encontró ninguna explicación natural. La Iglesia, en un raro movimiento rápido, no se pronunció oficialmente como milagro, pero autorizó el culto y declaró el fenómeno digno de veneración. En los meses siguientes, el llanto de Bruselas se convirtió en algo más que un evento religioso. Se convirtió en un símbolo. En un continente dividido por el inicio de la Guerra Fría, con el muro de Berlín alzándose en el horizonte político, la imagen de la Madonna llorosa unió,
por breves momentos, a personas de ambos lados de la cortina de hierro. Se imprimieron clandestinamente carteles con la foto de la estatua en Alemania Oriental. Los relatos del milagro fueron transmitidos por Radio Europa Libre, llevando un mensaje de esperanza más allá del bloque soviético. La hermana Bernadette vivió 10 años más, hasta 1964, afirmando siempre que las lágrimas eran una llamada a la reconciliación. El Monseñor Dubois vio renovada su fe y se convirtió en un predicador incansable del perdón de posguerra, usando la imagen de la Madonna llorosa en sus sermones. Pero, ¿cuál era el significado de aquellas lágrimas? Para los creyentes, una señal divina de compasión por un continente devastado. Para los escépticos, un fenómeno colectivo de histeria o un truco elaborado, aunque nunca probado. Para los psicólogos sociales, una poderosa proyección del dolor colectivo de una generación que necesitaba desesperadamente llorar, pero no sabía cómo, y encontró en el rostro inmóvil de una estatua el catalizador perfecto para su catarsis. Quizás la verdad esté en una síntesis. Quizás, en momentos rarísimos de la historia, el inconsciente colectivo, el dolor acumulado de millones, y los misterios inexplicables de la materia y el espíritu se alinean para crear un símbolo tan poderoso que trasciende la explicación. La Madonna de Bruselas no lloró sangre, como otras estatuas famosas. Lloró agua pura. Lágrimas de duelo, de purificación, quizás de un nuevo comienzo. Hoy, la estatua aún reside en la Basílica Nacional del Sagrado Corazón, en un nicho especial con una placa que simplemente dice: Nuestra Señora de las Lágrimas, 17 de mayo de 1954. Las manchas en el terciopelo rojo original están preservadas en una urna de cristal azulado. Ya no hay llanto. Ya no hay flashes de periodistas. Pero los surcos en la piedra, oscurecidos por el tiempo, permanecen visibles. Y, ocasionalmente, aún se ve a un anciano sobreviviente de la guerra, o a un joven en busca de sentido en un continente ahora diferente, arrodillarse ante ella. No esperan un nuevo milagro. Solo recuerdan. Recuerdan que, en cierta primavera, cuando Europa intentaba olvidar cómo llorar, una figura de piedra lo hizo por ella. Y, al hacerlo, le recordó a millones que incluso de la piedra más dura, incluso del corazón más destrozado, puede brotar, contra toda lógica, el agua viva de las lágrimas. Y que a veces, llorar es el primer paso, y el más milagroso, para sanar.